Entre 1935 y 1950, Medellín tuvo un desarrollo sorprendente. Creció la ciudad, aumentó la población, aparecieron nuevas fábricas, se consolidó la industria textil, surgieron nuevos servicios, había salud, educación, empleo, recreación, seguridad, progreso. Asimismo, el centro de la ciudad daba cuenta del auge cultural alrededor de la construcción de teatros y salas de cine. Fueron los factores, para mí grandes, los que permitieron que las prácticas culturales, en este caso la del cine, se trasladaran de esos puntos de encuentro sectorizados, como los teatros de los barrios y los teatros del centro, a esas megas construcciones que son los centros comerciales, donde podemos encontrar no uno, sino varios teatros, los múltiplex, y donde se pueden adquirir ahí, aparte de ir a cine, otras cosas, otros bienes y otros servicios. El primer factor de esa transformación es una herencia colonial de los dirigentes antioqueños, para mí un poco patológica, a veces irresponsable, sobre una concepción sobre la modernización y modernidad que se tenía sobre la ciudad, en la ciudad de Medellín. Ahora, en pleno siglo XXI, la transformación de Medellín es evidente. El centro de la ciudad, que era considerado el epicentro del desarrollo industrial y cultural de una ciudad en miras al progreso, comienza una brusca transformación alrededor del significado con el que fueron construidos los lugares de trascendencia cultural. Ese afán por estar construyendo, porque la ciudad se viera moderna a la par de las grandes ciudades del mundo, un afán para metropolizar, convertirla en una mega metrópolis, hizo o fue una gran causa de que las construcciones, las pocas construcciones que quedaban en la colonia, a principios del siglo XX en Medellín, y las republicanas fueran totalmente destruidas sin ningún dolo, no había nadie que les hiciera duelo. A mediados de los 80, y aquí voy para el segundo factor, que para mi percepción fue fundamental en ese traspaso o en ese cambio de sitios de entretenimiento del cine o del cine, fue la violencia por la que atravesó Colombia, especialmente la violencia en Medellín, donde estos cines en el centro se convirtieron en sitios muy inseguros y la gente ya no asistía tanto a ellos. El miedo a salir, el miedo a ser alcanzado por una bomba o por una bala, el miedo a ser atracado, también fue un factor que determinó que la gente prefiriera los centros comerciales, donde en un lugar cerrado podían encontrar bienes y servicios diferentes, en un lugar seguro y una amplia gama de películas. Cuando voy al cine voy a los centros comerciales, porque además de ver la película puedo salir a hacer compras, ir a comer. Cuando era más pequeña iba al centro, porque al cinecentro que quedaba en el edificio Cortejer. Yo sé que hay teatros en el centro, pero prefiero evitar como la bulla, tanta gente, no sé, no me gusta ir al centro. Más que todo a los centros comerciales, a las universidades, a los parques, bibliotecas. ¿Por qué voy a los centros comerciales? Porque además de ir al cine, uno puede hacer otras actividades, como jugar, uno puede turistear en las tiendas, uno puede comer cosas ricas. También voy a los parques, bibliotecas, porque es la oportunidad de ver cine gratis, y no es el cine que todo el mundo ve, sino cine independiente, entonces me gusta mucho por eso. Voy a cine a Unicentro porque me queda mucho más fácil, es más central a donde yo vivo y por el grupo de amigos con los que voy a cine. Y cines en el centro, sé que está el del Colombo, el resto no conozco más, o los cines X, pero no más. Generalmente voy a cine a los centros comerciales,
porque creo que me es más fácil, es más dinámico y aprovecho a hacer otras compras de más. Sí, conozco los cines del centro, pero por el ambiente no son de mi agrado, porque siempre lo relaciono como con violencia, como con atracos, entonces por eso nunca he pensado ir a cine del centro. El cinema que más me gusta es el del Colombo porque dan películas que son de mi preferencia, sobre todo cine independiente, y además porque tienen temporadas de cine francés. Del centro conozco el cine del Colombo. Yo voy al cine a Vizcaya porque es muy barato y porque las salas son muy grandes y muy cómodas. He ido al Odeón una vez cuando era muy pequeño en el colegio, que regalaban unos tiquetes para ir gratis. Es el único cine que conozco del centro, pero yo creo que ya lo cerraron y no conozco más. Mi corazón, mi corazón, en mi corazón. Yo voy al cine más que todo a los centros comerciales porque me gusta, no sé, la comodidad, interactuar con las personas, y de por sí pues cuando voy al cine después de ver la película me gusta, no sé, como que lolear, caminar con las personas que fui y pasarla bien. Sí sé que hay cines en el centro, es más, de pequeño cuando con mis papás me llevaban a los cines que veían en el centro. Bueno, yo voy a cine más que todo a los centros comerciales o al lugar donde me quede más cerquita, pues donde esté, porque me gusta la comodidad, las cosas que venden, pues es como más variedad, no sé, creo. Y tengo entendido que sí hay cines en el centro, pero nunca he ido al mundo. En los teatros, hasta los 80s, ir al cine era un acontecimiento familiar y social. Tú entrabas a cine, salía la pantalla de la confitería, visité nuestra confitería, y a mitad de la película había un break para que la gente saliera a descansar y pudiera consumir los productos de la confitería. También existían los rotatorios, que era por el precio de uno, pasaban 2 películas, entonces uno podía permanecer prácticamente todo el día viendo las mismas películas, pagando solamente un ticket. Ahora ya no es así. Los costos de las entradas a cine son altos. Consumir en una confitería de un cine ahora es costoso, sumándole pues el hecho de que si uno va con la familia sale muchísimo más costoso. Entonces eso también ha permitido ese cambio de la percepción y el modo en cómo se ve cine. En ese entonces, ese fue el primer teatro que yo visité. La entrada valía 5 centavos. Tenía uno que ir con ropa muy bonita, con la percha o el baúl, como dirían aquí en Medellín o en Antioquia, y estaba categorizado por el estrato alto y estratos bajos. En ese momento no eran estratos, sino clase alta y clase baja, como en cualquier teatro europeo. Que yo veía primero películas de Tarzán y otras que no recuerdo, películas de amor. Y en 1924 fue construido el Gran Teatro Junín, arquitectónicamente una riqueza que desafortunadamente fue destruido, demolido, para construir lo que conocemos hoy como el edificio Coltejer, y fue hecho específicamente para proyecciones de cine. Cuando la gente dejó de ir a los cines al centro, al Ópera, al México, a Guadalajara, mantener una sala de cine era muy costoso. Las películas, los proyectores, el aseo, la confitería, esto influyó a que esos teatros prácticamente quebraran. Entonces los convirtieron unos en proyecciones X, en cines de pornografía, cine para adultos, y los otros se los vendieron a estas iglesias de otras fe, las angélicas, los testigos de Jehová y todos esos, que eran los que sí le invertían dinero al asunto. Entonces esta cuestión económica también favoreció a que los teatros, o los grandes teatros del centro, aunados a la modernización, con la destrucción absolutamente o total de estas bellas obras de arte.
Así el centro dejó de ser el ágora de Medellín para convertirse en un sector que todo el mundo intenta evitar, prefiriendo frecuentar los centros comerciales, legado de la modernidad.